Bueno, en relación con lo que se estaba desarrollando en, en la ponencia anterior, Michel Foucault en el campo de las ciencias sociales y humanas ha llegado, digamos, a ser un gran referente, no solamente en términos conceptuales, sino también en asuntos de diseño, ya que, digamos, se le ubicó como un filósofo que desarrolló, digamos, una especie de metodologías, aunque él siempre estuvo, digamos, en contra que catalogaran sus formas de proceder como una especie de método. Sin embargo, se reconocen tanto la arqueología como la genealogía como unos grandes referentes para el desarrollo de las ciencias sociales y humanas. Bueno, aquí tenemos dos de los principales, digamos, como referentes en términos de textos que hablan sobre metodologías de investigación en ciencias sociales y humanas y ubican a Michel Foucault como un filósofo que le interesó comprender en términos de una perspectiva histórica y procesual y también como un pensador entonces con un fuerte componente crítico del presente. Bueno, ya me gustaría entonces eh, pasar acá al concepto de dispositivo, el concepto en dispositivo en Foucault. Podríamos recordar aquí a Giorgio Agamben cuando nos habla sobre tres clases o conjuntos desde los cuales podríamos entender mejor qué es un dispositivo en Foucault. Resulta que nos dice que hay un conjunto que es el de los seres vivos. Ahí podríamos retomar nuevamente ese concepto de Zoé, y el siguiente serían entonces el de los dispositivos. Foucault hablaba de dispositivos en términos de discurso, de lo dicho y de lo no dicho. Por ejemplo, uno podría entender el discurso de los derechos humanos como un dispositivo, ¿cierto? Lo que se dice y las pretensiones de poder que hay allí para controlar a los individuos en una población. Pero el dispositivo también tendría otro componente que es de lo no dicho, cuando hablaba Foucault, por ejemplo, de dispositivos carcelarios, del panóptico, entrarían entonces también en ese conjunto de lo que sería un dispositivo. Y el otro conjunto sería el de los sujetos. Resulta entonces que este conjunto de los seres vivos van a ser entonces asidos, aprendidos por los dispositivos. Tenemos un discurso, por ejemplo, en las ciencias naturales y exactas, con unos diseños metodológicos que van a permitir que nosotros comprendamos o expliquemos esos seres vivos. No lo va a permitir esos dispositivos. El lenguaje, por ejemplo, sería un dispositivo a través de este sistema simbólico que utilizamos, alfabético, numérico, eh, eh, podemos explicar esos diferentes seres vivos. Y ya lo que tiene que ver entonces con los sujetos, resulta que la subjetividad vendría siendo una relación entre los dispositivos y los seres vivientes. Nosotros como seres vivientes que somos, como Zoe, vamos a estar atrapados, por decirlo así, en unas relaciones históricas, sociales y culturales que van inventándose o transformando los dispositivos. Por ejemplo, en términos de la comprensión que tenemos en la actualidad sobre lo que es la dignidad humana, va a ser un concepto que ya va a estar un poco más despojado de lo que se entendía con la carga judeocristiana que había. Digamos que con esos discursos religiosos en torno, por ejemplo, a la creación de Adán a imagen y semejanza de Dios, desde allí se empezó a construir esa dignidad que tendría el hombre por haber sido creado a imagen y semejanza. Resulta que si en un momento
ese dispositivo, ¿cierto? Como discurso en torno a que el hombre tenía una dignidad, fue transformándose en el tiempo, ¿cierto? Ya en lo que vendría siendo el Renacimiento, con un discurso como el de Pico de la Mirandola en, sobre la dignidad humana, va a darle allí un cambio y ya va a decirnos que esa dignidad humana reside no solamente, ¿cierto? No en el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino en que éramos seres racionales, que podríamos ejercer la autonomía, la libertad, y teníamos gracias a ellos una gran capacidad creativa para darle entonces a nuestro futuro lo que nos moldearlo como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Posteriormente ese discurso en torno a la dignidad humana va a llegar mediante la ilustración, por ejemplo, y con autores como Kant, a entender esa dignidad humana en relación a los fines y los medios. Sea decir que como seres humanos somos fines en sí mismos, no somos un medio para nadie más, no somos una cosa. Allí entonces ese dispositivo va a ir cambiando la subjetividad que cada uno tenemos como seres vivientes para entendernos también, ¿cierto? Entonces, por eso lo planteaba de esta manera para entender el dispositivo. La forma como un dispositivo, digamos, discursivo va a ir generando diferentes tipos de subjetividad en torno a cómo comprender lo que son los seres vivos, ¿cierto? Desde un dispositivo, como les digo, religioso, si lo llevamos a lo bíblico, ¿cierto? De la tradición judeocristiana, va a haber una subjetividad que va a entender al resto de los seres vivos como parte de la creación, pero una creación que fue dispuesta para el goce, disfrute de los seres humanos, porque el discurso allí nos dice que el único que tiene una dignidad es el hombre porque fue creado imagen y semejanza de Dios. Entonces esa subjetividad varía, ¿cierto? Si lo analizamos en relación, como les decía ahorita, con otro tipo de dispositivos, la subjetividad varía en relación a lo que nos comprendemos, digamos, como seres vivos. En la actualidad se habla bastante de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Y algunos entes, ¿cierto? Ríos, páramos, como sujetos de derechos. Entonces, digamos que allí también el derecho, como un dispositivo, va construyendo, va moldeando, va modificando subjetividades, ¿cierto? Y esas subjetividades entonces nos llevan a comprender y explicar esas o que somos también de otras maneras diferentes. Entonces, digamos que es muy importante uno entender el derecho desde estas perspectivas, porque digamos que el derecho puede ser o un instrumento de opresión, un instrumento de dominio gubernamental a favor de algunos sectores, o puede ser también un instrumento para la resistencia por parte de diferentes colectivos o comunidades. Lo que les decía ahorita entonces, el dispositivo en Foucault entendido desde lo discursivo y lo no discursivo, entendiéndolo allí entonces como ese conjunto heterogéneo de sitios de encierro como cárceles, hospitales, manicomios, escuelas, conventos, disposiciones arquitectónicas, todo un entramado, digamos, como material que va a generar en nosotros ciertos tipos de subjetividades. Va a entender también el dispositivo como ese conjunto de discursos, ya sea el discurso del médico, del militar, del político, el discurso terapéutico, y va a relacionar también ese dispositivo con una serie de procedimientos, reglamentos, normas, artefactos,
Giorgio Agamben va a decirnos que entonces con dispositivo podríamos entender ese conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar en un sentido que se quiere útil los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. Entonces, digamos, desde esta perspectiva es cómo entendemos el derecho como un dispositivo jurídico en relación a una historia crítica que nos permita entonces mirar qué puede haber allí en ese discurso de los derechos humanos que nos pueda servir para prácticas también de resistencia desde diferentes comunidades. Y como les digo, en la actualidad con el discurso sobre los derechos de la naturaleza, para esas comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, se ha convertido en algún momento como un discurso de resistencia que les permita construir otro mundo mejor y posible en relación a convivir con esos otros seres en la naturaleza de una forma más equilibrada, tratando de responder a esa crisis ambiental en la cual nos encontramos. Bueno, creo que ahí ya se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias.